todos para hacer una oración antes de comenzar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor Dios por este día. Gracias Padre amado por tu infinita bondad, misericordia y amor. Gracias Señor Dios por los hermanos que han venido, por los hermanos que están aquí, Señor Dios, que van a escuchar tu palabra. Te doy gracias también Señor por los que nos están escuchando a través de este video. Gracias Señor Dios por los pastores, bendícelos y guárdalos donde quiera que estén. Que os lleven tu palabra Señor Dios a cada rincón de este mundo. En este momento Señor Dios que voy a dar el tema, séme guiando, que tu Espíritu Santo esté sobre mí, que venga tu reino Señor Dios a este lugar para que podamos entender lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. Te doy gracias por todo esto, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Voy a leer en Mateo 18. Pueden ir buscando en sus Biblias Mateo 18, el versículo 21. Si ya lo tienen, me dicen amén. Igual va a estar apareciendo en las pantallas. Dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El siguiente, por favor, el 22. Jesús les dijo: No te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Entonces vemos que aquí, cuando Pedro se le acerca a Jesús, vemos que para Jesús el perdón es radical, ¿no? Pedro le dice: ¿cuántas veces tengo que perdonarlo, Señor? Y él le dice 70 veces 7. Esto quiere decir que hay que perdonar muchas veces, o que tenemos que contar 70 veces 7 y cuando llevemos la cuenta ya tachar y decir ya no perdono más a mi hermano. Y también esto habla sobre lo que significa en sí el perdón. En la Real Academia Española, la palabra perdón tiene un prefijo que es per. Este prefijo habla sobre algo que permanece, algo que no caduca. Y el sufijo don es un don, un regalo, una donación, donar, un obsequio, ¿no? Entonces vemos que el perdón es como un regalo que se le da a las personas, pero un regalo perpetuo, un regalo que no tiene caducidad. Entonces, entendiendo esto, para mí las características fundamentales del perdón es que es imprescindible, que no tiene vigencia, no tiene fecha de caducidad, y también que es incondicional. Tú no puedes condicionar el perdón a como tú quieras, ¿no? Tú das el perdón y este perdón lo das de corazón, no le dices a la otra persona yo te perdono, sí, ¿no? Sino tú perdonas y ya tú sabes y la otra persona sabe que ese perdón viene del corazón, no le tienes que poner ninguna condición. Pero nosotros sabemos que es muy difícil perdonar, no es fácil perdonar. Entonces Jesús aquí da una parábola que a veces nosotros la llevamos cuando alguien viene a los caminos o cuando alguien se ha perdido del camino de Jesús. Y nosotros nos acordamos de esta parábola, pero también da un mensaje poderoso de perdón, que es la parábola del hijo pródigo. Si nos damos cuenta, en los que se acuerden de la parábola del hijo pródigo, vemos que un hijo le pide la herencia a su padre, ¿no? Y en aquel tiempo pedir la herencia a su padre era una ofensa, porque ya estabas diciéndole como a tu padre que ya estaba muerto, ¿no? Entonces el hijo va, el padre le da esta herencia, él va, derrocha todo el dinero y después él piensa, cuando ya ha derrochado todo, debería volver otra vez con mi padre y pedirle perdón porque la estoy pasando mal, ¿no? No estoy en mi mejor momento, estoy pasando hambre. Incluso la Biblia dice que quería comer hasta los desechos de los cerdos, ¿no? ¿Y qué hizo el padre?
el Padre lo perdonó, ¿no? Y lo perdonó incondicionalmente. Él no le puso condiciones, incluso hizo un banquete cuando este hijo llegó. Y eso nos da como una de las características del perdón de Dios. Dios es incondicional. El perdón de Dios es condicional. No tiene ninguna condición, Él solo va y nosotros llegamos a Él con un corazón puro pidiéndole perdón y Él hace que nosotros nos arrepintamos y nos sintamos bien con nosotros mismos cuando le pedimos perdón al Padre. Y eso es lo que habla, ¿no?, esta parábola. Y después vamos a ver en la oración del Padre Nuestro también hay una palabra sobre el perdón. No sé si me pueden ayudar con Mateo 6, el versículo 14. Ahí también está en sus pantallas y dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. El 15, por favor. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces vemos aquí que Jesús, después de dar el Padre Nuestro, creo que todos sabemos esta historia, Él dice que cuando nosotros perdonamos, el Padre está predispuesto o está dispuesto a perdonarnos nuestras ofensas porque nosotros hemos perdonado. Pero si no perdonamos, ¿cómo vamos a recibir perdón del Padre? Porque no lo estamos practicando. Entonces también es una práctica, ¿no? Si nosotros mismos experimentamos el perdón, esto también nos lleva a que podamos perdonar más veces porque nos ponemos en el lugar de la otra persona. Y puede la otra persona estar pasando por un problema difícil, nos pide perdón y ya nosotros tenemos en nuestro corazón hemos experimentado el perdón y podemos llegar a perdonar a la otra persona, ¿no? Y siguiendo este versículo, también hay una parábola que Jesús da sobre dos deudores. Creo que algunos de ustedes ya la conocen, ¿no? Sobre los deudores que uno le debía mucho a un rey y este rey lo perdonó incondicionalmente. Pero la persona de este deudor que también le ayudaba, también le debía plata al deudor, ¿no? Y cuando este también le pidió misericordia, el deudor no la tuvo, ¿no? Entonces vemos aquí como nosotros tenemos que experimentar el perdón para poder perdonar a las otras personas, ¿no? Igual yo sé que es difícil perdonar a alguien, ¿no? Y es difícil también que el perdón lo podamos llegar a sentir o lo podamos llegar a tener en nuestro corazón, pero más que solamente la palabra. Y quería dar un ejemplo de cómo es el perdón. Sé que muchas veces uno escucha, hay que perdonar y olvidar. Pero tú perdonas y no te da amnesia, no olvidas lo que ha pasado, ¿no? Tú perdonas y lo sigues recordando. Pero esta ofensa o este daño que nos han hecho es como una cicatriz. A veces nosotros tenemos cicatrices que si nos las tocamos ya no duelen. Pero recordamos que nos ha pasado. Si nos caemos en algún lugar, si nos rompemos, recordamos que por ese lugar o esa acción hizo que tuviéramos una cicatriz. Pero esa cicatriz ya no duele. Entonces hay que ver el perdón como esto, ¿no? Como una cicatriz que está ahí, nosotros recordamos, pero ya no nos duele cuando volvemos a vivir esa situación. Y claro, la mente juega con nosotros con estos recuerdos porque nos hace volver a sentir dolor. Y lo que hace Jesús o lo que hace el Padre es que no volvamos a sentir dolor. Ese sentimiento de dolor o de frustración que una vez sentimos ya se ha apartado de nosotros y podemos perdonar. Y sé que muchos de nosotros nos cuesta perdonar. Es muy difícil perdonar a alguien que nos haya hecho una ofensa, a alguien que nos haya tratado mal,
Incluso si vamos caminando por la calle, alguien nos golpea, nos dice perdón, pero te sigue doliendo. Y en esto hay muchos ejemplos en la Biblia sobre perdón. Muchos. Está Jesús perdonando a Pedro cuando lo traicionó, o Esteban cuando perdona a los que lo apedrearon. Pero hay una historia en el Génesis que me gusta bastante sobre el perdón, y es la historia de José. Levanten la mano, ¿cuántos conocen la historia de José? Muy bien, casi todos conocen la historia de José. ¿Y a José quién lo vendieron? Sus hermanos. Y yo me imagino que en ese momento, cuando a José lo vendieron sus hermanos, él debió sentir mucho dolor, porque es tu familia la que te está haciendo daño. Es tu misma familia. Son las personas con las que te has crecido que te están haciendo daño. Sin embargo, hay una cosa que hizo José muy importante que nosotros debemos practicar, que es guardar nuestro corazón. José, cuando llega a Egipto, pasa por muchos problemas, por muchas situaciones, pero él no se olvida de alguien que lo cuida. ¿Quién cuida a José? ¿O quién lo cuidaba? Dios. Cuidaba su mente, cuidaba su cuerpo, cuidaba su corazón. Y después que pasó todo esto, Dios lo puso en alto. Era el segundo al mando de Egipto. Imagínense, una persona que fue echada en un pozo, lo vendieron, lo dieron por muerto, fue llevado a la cárcel. Cuánto rencor o cuánto odio no debía sentir su corazón por todo esto. ¿Y qué hace cuando ve a sus hermanos? ¿Los trata mal? ¿Los odia? No. Los prueba a ver si han cambiado su manera de ser, porque sí se ve en la Biblia como él los prueba. Pero llora al saber que le está haciendo pasar por una mala situación, porque su corazón ya estaba cambiado, su corazón lo estaba cuidando Dios. Y José, después de ya revelarse a sus hermanos y después de ir a visitar a su padre, los hermanos tienen miedo y dicen: y ahora se murió nuestro padre, ¿qué va a hacer este? Nos va a desechar, se va a vengar de lo que le hemos hecho. ¿Qué va a hacer José con nosotros? ¿Y cuál fue la respuesta de José? Ustedes no me vendieron. Estoy parafraseando. Él dijo: ustedes no me vendieron. Dios permitió eso para que yo los salvara a ustedes. Entonces vemos ahí que José practicó este perdón incondicional. Él no tuvo reparo o ninguna condición al perdonar a sus hermanos. Y él practicaba este perdón constantemente. Y también podemos observar a su padre Jacob, que también es una historia interesante. Jacob y Esaú eran dos gemelos, hermanos. Y estos dos gemelos, Jacob engañó a su hermano Esaú para hacerle creer a su padre que él era el primogénito. Y Esaú, ¿qué sentía al saber que Jacob hizo esto? Le dijo: te voy a matar, si te veo te voy a matar. Y se fue Jacob a donde su tío Labán. Pasó ahí un tiempo y él quería reconciliarse con su hermano, pero ya sabía que su hermano lo odiaba. Su hermano sentía odio por él, por lo que había hecho. Y cuando él envía un mensajero a ver qué era lo que estaba haciendo su hermano tenía 400 hombres armados hasta los dientes. Y dijo: este me va a matar. Pero esa noche Jacob habló con Dios, que cambió su vida por dentro, por fuera. ¿Y qué pasó cuando Esaú y Jacob se reencontraron? ¿Alguien se acuerda? Lloraron, ¿no? Se abrazaron, lloraron, se pidieron perdón.
Y entre la familia de Jacob estaban todos sus hijos. Ahí también estaba José, viendo cómo su tío y su padre se perdonaban mutuamente. Y bueno, es algo que yo converso mucho con mi esposa, de que nosotros somos un ejemplo para los hijos. Y si nosotros hacemos estas acciones, nuestros hijos van a ver que nosotros estamos haciendo acciones que agradan a Dios. Y por eso creo que también José conocía lo importante que era perdonar, lo importante que era llegar a esa reconciliación. Porque a veces nos olvidamos que el perdón trae consigo la reconciliación. No perdonamos a una persona y le dejamos de hablar, ¿no? Tenemos que reconciliarlos con ella y tratar de que las cosas estén bien, ¿no? Pero esto para nosotros es muy complicado. Si nosotros no tenemos un corazón sanado, si nosotros no tenemos un corazón limpio, si nosotros no tenemos un corazón puro, o si Dios y el Espíritu Santo no está actuando en nuestro corazón, es muy difícil perdonar a la persona que nos ha ofendido o que nos ha hecho daño. Es muy difícil, hermano. Es muy difícil que un familiar o un mejor amigo te haga daño y que tú puedas perdonarlo incondicionalmente, porque el recuerdo sigue ahí. El recuerdo de la traición, del daño, sigue ahí. Entonces tenemos que poner en práctica lo que dice Jesús, ¿no? Perdonarlo 70 veces 7. Y perdonarlo desde el corazón, no desde la mente. La mente juega con nosotros y podemos perdonarlo, pero en algún momento vamos a decirle: oye, ¿te acuerdas que tú me hiciste esto? Otro ejemplo que les traigo es cuando somos salvos, ¿no? Cuando somos salvos, Dios perdona nuestros pecados, pero hace algo más aparte de perdonar nuestros pecados. ¿Alguien sabe? ¿Qué más hace Dios? Se olvida de nuestros pecados. Él ya no te va a decir, oye, no te voy a perdonar, pero acuérdate de lo que pasó el otro día. No, Dios no es así. Dios perdona incondicionalmente. Dios sabe que tenemos esta debilidad, ¿no? Por perdonar al prójimo, como les decía el miércoles. Y Él conoce que nosotros, en vez de... A veces confundimos el perdón con la justicia. Queremos, en vez de perdonar a una persona, queremos justicia por lo que nos ha hecho. Y lo que nosotros debemos pedirle a Dios es eso, ¿no? Que nos ayude a perdonar incondicionalmente y que nos ayude a ponernos en los zapatos del otro o en la mente de la otra persona y preguntarnos: si yo sería el que cometí ese problema, ¿yo me perdonaría a mí mismo? Porque de nuestra perspectiva nosotros nos sentimos más que la otra persona, porque nuestra naturaleza es egoísta. Pero tenemos que hacer este ejercicio de tratar de ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, hermanos, creo que esto ha sido todo la palabra de hoy. Espero que cada uno de ustedes entienda lo que en verdad significa el perdón, lo que en verdad significa llegar a sentir ese sentimiento incondicional y que no lo olvidemos nunca, ¿no? Y me gustaría que se pusieran de pie y vamos a tener un momento de oración para que el Señor nos pueda ayudar con este sentimiento, ¿no? Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor Dios, por este día. Gracias, Padre amado, por tu infinita bondad, misericordia y amor. Te doy gracias, Señor Dios, por los hermanos que están aquí. Gracias, Señor Dios, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú nos has perdonado todos nuestros pecados.
olvidas nuestras ofensas, olvidas nuestras fallas. Y si yo me arrepiento mañana, lo vas a seguir haciendo, vas a seguirte olvidando de lo que he hecho, Padre amado. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos a llegar a este perdón que parece imposible de hacer, Padre amado. Que nosotros si tenemos en nuestro corazón rencor, si odiamos, si sentimos malestar al estar al lado de una persona que nos ha hecho daño, Señor, que tú seas el que sane este corazón. Señor, sana nuestro corazón, ayúdanos a buscar el perdón. Ayúdanos, Señor Dios, a ser como tú, a ser como Jesús, Señor Dios. Que tu Espíritu Santo se derrame, Señor Dios, sobre nosotros. Y que cure, Señor Dios, cada herida que tenemos, que cicatrice esas heridas, Señor Dios, que no nos vuelvan. Que no volvamos a sentir dolor al verlas, Padre amado. Que no volvamos a sentir dolor al saber que hemos pasado por ahí. Que recordemos, Padre amado, porque no podemos olvidar lo que nos han hecho. Pero que ya no nos duela, Padre. Te pido, Señor Dios, que tú bendigas a cada mis hermanos. Bendice su mente, su corazón. Guárdalo, Señor Dios, de todo mal, de todo peligro. Bendice a sus familias, Padre amado. Bendice también mi familia. Guárdala grandemente. Perdona, Señor Dios, nuestros pecados. Nos arrepentimos, Señor Dios, de lo que hemos hecho mal. Te doy gracias, Señor Dios, por esta oportunidad que me dan de estar aquí hablando de tu palabra. Te pido que tú bendigas a los pastores y los guardes. Gracias, Señor Dios, por su familia que está aquí, que nos ayuda, Señor. Te doy gracias también por mi familia. Bendícela, guárdala. Te pido por el Perú, Señor Dios. Ten misericordia de este pueblo. Síguelo glorificando, Señor Dios. También te pido por Venezuela. Ten misericordia de Venezuela, Padre amado. Te doy gracias por este día. Síguenos bendiciendo, síguenos guardando y síguenos cuidando. Te doy gracias, Señor Dios, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.